del equipo 6, que está conformado por mi compañera Ingrid Yolanda Robles Arreola, José Francisco Peña González y su servidora Andrea Pineda Ramos. El tema del que vamos a hablar es la comunicación lingüística y sus funciones. Él nos dice que cuando utilizamos la lengua para comunicarnos, se ponen en juego varios factores, como son, en primer lugar, que es el hablante o emisor y un oyente o receptor. Estos deben utilizar el mismo código para que puedan tener una buena comunicación. En la situación comunicativa, el hablante produce un mensaje que es recibido por el oyente. Pues bien, como hemos venido comentando, la comunicación es de suma importancia para el ser humano. Así que, como remontando a la prehistoria, los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse. Y para ello han tenido como que sumar varias estrategias para que logren su objetivo, que era comunicarse unos con otros para poder expresar las necesidades que tenían. Y pues poco a poco ha ido innovando, pero siempre como que de la mano, no como que yo voy a innovar más que tú. Los dos tienen como que el mismo código, como viene comentando la compañera Andrea. Deben de estar como que en el mismo código, hablar del mismo idioma o hacer las mismas señas para que puedan entenderse, si no pues sería como que imposible hacerlo. Dentro de lo que es la comunicación, para dar un buen diálogo y una buena explicación a lo que se está dando en el tema que se requiera, es necesario conocer tanto el lugar y el contexto donde te encuentres, porque es de suma importancia más que nada conocerlo y averiguar cómo es que te puedes comunicar con el oyente, en este caso que sería el receptor. El receptor o el oyente puede ser una persona o incluso pueden ser varios, incluso igual el emisor puede ser una persona o puede ser varias, dependiendo de lo que se esté hablando. No precisamente debe ser algo presencial. Un ejemplo, si yo estoy aquí grabando un ejemplo, no necesariamente la compañera Andrea o el compañero Francisco deben de estar a mi lado para poder entablar una conversación, y más en estos tiempos de innovación, de que ya existen varios medios de comunicación para poder lograr lo que se propone. Sin duda alguna sí, la tecnología pues ha venido a cambiar lo que es nuestro mundo, nuestra forma de vida, y es también un buen medio de comunicación para entablar y conocer también distintos lugares. Así es, igual ya existen varias plataformas donde podemos entrar todos al mismo tiempo sin estar específicamente en el mismo lugar. Bueno, igual existen varias funciones para lograr el objetivo. Una de ellas es la referencial. Bueno, la referencial es aquella que se basa a través de lo que es el contexto o el lugar donde te encuentres y los objetos que estés utilizando o que estés a tu alrededor. En este caso nosotros estamos grabando con ayuda de un celular y de un sofá o sillón. Eso sería una función referencial. Son medios o apoyos que están sirviendo en este momento para entablar esta función lingüística, esta comunicación a través de este video. La función referencial también hace referencia mediante el mensaje al mundo de los objetos. También, como decía el compañero, se ponen en juego los objetos o el contexto en el que te encuentres, también se ponen en juego. Así es, aquí es donde se da la información sobre los objetos y sobre sus relaciones con esto. La siguiente función es la sintomática. La sintomática es aquella que se revela entre el hablante y lo que es el mensaje. Más que nada aquí se lleva como que una función meramente
directa, meramente hacia el diálogo que vas a entablar. Por ejemplo, se puede decir que aquí estamos realizando un video para obtener una calificación. O sea, no es tanto porque nosotros querramos hacer el video, sino que lo estamos llevando a cabo para obtener una calificación o obtener un mérito ya en la escuela, pues, para que realmente esto se dé y pues nos ayude de cierta forma en nuestro labor docente. También, bueno, nos habla de que la sintomática puedes o no enviar un mensaje o hablar, sino también se da a conocer sobre tu aspecto, es decir, llegas con una persona y te pregunta o le preguntas tú a ella cómo estás y ella te va a decir estoy bien, pero su aspecto físico, su rostro, no te va a expresar que está bien. También en eso se basa la función sintomática, en nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes o nuestra pertenencia a un grupo social. Sí, cuando conversamos percibimos los síntomas que produce el interlocutor. Sin preguntarle directamente, podemos tener una idea del nivel cultural. Como dice la compañera, no precisamente debo de decirle a ella cómo estás para saber cómo está, hablando sentimentalmente. Si ella está como que triste y así, pues no necesariamente yo debo de preguntarle, sino que con sus expresiones ya nos damos una idea de qué estado de ánimo se encuentra. Ajá, igual como venimos comentando. Cuando hablamos percibimos los síntomas que produce el interlocutor, el que está hablando o la otra persona que lo está escuchando. Si bien sabemos, la comunicación no se basa solo en lo que es las palabras o la escritura, también depende mucho de los gestos de la persona. Es ahí donde entra esta función. La siguiente función es la apelativa. Bueno, la apelativa es aquella que emite o da una orden en sintonía a lo que se está haciendo y conforme a lo que se está haciendo. En este caso sería ve a traerme agua. No le estás preguntando, ¿puedes ir a traerme agua? O tienes la voluntad de ir a traerme agua, sino que ves a traerme agua, o sea, estás dando una orden. Eso es lo que se basa esta función. Ajá, la lectura igual traía algunos ejemplos. De igual manera venían ejemplos en la lectura donde nos decía que no podíamos hablarle de la misma manera a una persona superior o a una inferior. Por ejemplo, venía el ejemplo de al presidente de tu corporación. A él tenías que referirte. Disculpe, señor, ¿podría prestarme el expediente? En cambio, a alguien superior a ti le podrías decir, Juan, ¿puedes pasarme el expediente? Ahí vemos la diferencia también en la función apelativa de cómo podrías referirte a una persona superior y a una persona inferior. Sí, bueno, la función apelativa va dirigida a un oyente. Se centra en el receptor y es la función de mandato o pregunta. Tenemos también la función fática. Su contenido es informativo y es nulo o escaso. En este caso, como lo marcaba la lectura, va directo al grano. No se da con tantos rodeos. Contextualizando, lo podemos decir cuando alguien pregunta, oye, ¿quieres ser mi novia? Para no darle como que tantas vueltas de que sí, o tal vez, a lo mejor, y cuando sabes la verdadera razón, la verdadera respuesta, que es un no, la función fática es donde ya entra como su papel y dice que no, porque no me gustas y ya. No se anda con tantos rodeos, sino que va como que directo al grano. Al igual que cuando vas a pedir algo, por ejemplo un aumento de sueldo,
en este caso tu jefe no te va a dar, no se puede hacer un aumento de sueldo no, simplemente te va a dar la respuesta que es un no o es un sí y ya pues ya entraría lo que es esta función. Su papel no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de mayor contenido. Como mencionaba la compañera hace un momento de que no darle tantas vueltas, hacer esta acción de ir al grano y darle tantas vueltas se le llama cliché. Así es como se le denomina dentro de la función fática. Aunque dice que los clichés pueden variar según las costumbres igual de cada grupo social. Bueno, la metalingüística es la capacidad de reflexionar sobre una lengua, tomando como instrumento la lengua misma. En este caso podríamos poner el ejemplo de un médico o de un biólogo o de alguna persona con algún estudio. Ellos siempre tienen algunos términos que ellos conocen. Sin embargo, algunas personas no van a conocer o no van a interpretar esas palabras porque no las tienen dentro de su vocabulario. Es ahí donde entra la función metalingüística, que es la que se encarga principalmente de conocer una lengua, de estudiarla y de ver de qué manera es posible para que el oyente o el receptor sea capaz de interpretarla. Igual el ejemplo de un taxista, entre los taxistas tienen como que muchos códigos, por ejemplo el de 440. Nosotros que somos podríamos decir dentro del taxi, somos los receptores y el taxista podría ser el emisor, perdón. El taxista va comunicándose vía su radio y hablando esos códigos con otro taxista. Nosotros que vamos a bordo no vamos a entender ese código porque no conocemos los códigos que entre ellos utilizan. Igual el ejemplo que venía en la lectura era que no debemos darle como muchas explicaciones a personas que sabemos que no van a entender. El doctor, cuando le preguntan sobre algún paciente, él fácilmente puede dar explicaciones de sus propios conocimientos, ¿no? Algo científico. Y no darle, pero como sabe de que el receptor en este caso no va a entender como ese tipo de lenguaje, ya como que lo contextualiza y solo dice como tiene una tos o tiene dolor de estómago, para que estén como que en la misma sintonía. Pueden entender. En este caso pues ya entraría lo que es el último punto, que es la autorregulación, que es la que se encarga prácticamente de estudiar estos términos y de cierta forma que los puedas entender. Hace un momento la compañera mencionaba sobre el ejemplo de los taxistas. Hay muchos que no van a interpretar esos códigos, pero habemos también que los conocemos, como por ejemplo comenta tu 20, que significa para ellos dónde andas o en qué domicilio te encuentras. Ya prácticamente ahí ya el receptor, que sería el otro taxista, ya le comenta pues dónde es que anda en el taxi y dónde es que puede llegar a traer a la persona en este. Como conclusión, sabemos que la comunicación es muy importante hoy, mañana y siempre, porque como seres humanos tenemos la necesidad de interactuar con otras personas. Para ello, pues ya tenemos como que un poco más de conocimiento de las funciones que tienen lo que hemos dicho anteriormente, la apelativa, la referencial, la sintomática.
que lo llevamos a cabo diariamente, pero no sabemos en sí qué es, solo lo hacemos, pero sin saber cómo interpretarlo. Por eso es necesario lo que es la investigación, porque a medida de que el tiempo pasa, la comunicación igual ha venido evolucionando, como lo habíamos comentado al principio, y es necesario que conozcamos todos esos términos nuevos, todas esas funciones nuevas, para que en un futuro podamos comunicarnos pues de una forma correcta y precisa. Y pues como futuros docentes pues estamos obligados también a conocerlos para también ponerlo en práctica y también enseñárselo o transmitirle estos aprendizajes a los alumnos.